Ya, bueno, hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, ya vamos a comenzar. Primero quiero agradecerle a todos los que están aquí a tiempo, muchas gracias, una disculpa por la demora. Quiero agradecerle también a nuestro anfitrión y a todas las personas que voluntariamente nos están ayudando y bueno, llegaron muy temprano y están aquí ayudando en el acomodo, la carpa, todo. Muchas gracias a cada persona que se ha esforzado para acompañarnos hoy, a nuestros invitados, a la gente que amamos, gracias a todos por estar aquí. Hoy les traemos una charla que hicimos publicidad y me tiene muy sorprendida porque solo la pusimos en 6 muros de Facebook y después comenzamos a tener mucha respuesta. Parece ser que el tema le llamó mucho la atención a muchas personas, sobre todo me conmueve particularmente que les haya llamado la atención a muchos hombres. Es un tema difícil para los hombres y sin embargo aquí están. Gracias por su presencia, gracias a todos los interesados que están aquí, que hicieron todo el trámite de mandar su correo, edad, todo para poderse registrar hoy. Tenemos 2 invitados de lujo. Voy a leerles un poquito de su currículum porque si no nos llevaríamos aquí la mitad de la charla. Aquí me acompaña a mi izquierda el maestro Cirilo Rivera, que es candidato a doctor en investigación e innovación educativa. A ver, léeme las siglas por favor, Cirilo. Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Okay. Y es docente en la Maestría de Estudios de Género e integrante del Programa Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con algunas publicaciones nacionales en materia de género, educación, violencia y masculinidades. Es integrante de la Red Mexicana de Pedagogía Social. Se ha formado en género, masculinidades, violencia de género en diferentes instituciones de educación superior, así como en organizaciones de sociedad civil, entre las que destacan el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México, Universidad Iberoamericana, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias AC, CORIAC, Género y Desarrollo AC, Instituto Joseph Vincent Márquez en Argentina. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Y después les presento a René López. René López es licenciado en Economía por la UNAM y con estudios de maestría en Psicoterapia Gestalt. También ha realizado estudios sobre políticas públicas en el ITAM y sobre no discriminación en la UNAM. Ha colaborado en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en el Centro de Estudios para la Reforma del Estado, así como en la Secretaría de la Función Pública. En su desarrollo profesional ha participado en el diseño e instrumentación del programa de Contraloría Social y ha realizado funciones de capacitación, conciliación, planeación estratégica, promoción y coordinación. Ha participado como panelista en programas de radio y televisión, así como ponente en diversos congresos, foros, congresos y seminarios especializados. Desde 2010 colabora en GENDES, Género y Desarrollo Asociación Civil, donde actualmente se desempeña como responsable del subprograma de investigación. Entre sus logros se encuentra la publicación de varios artículos de divulgación en diarios y en revistas especializadas, así como diversos textos editados por GENDES. GENDES, dice aquí, es una asociación civil que se enfoca en el trabajo de género y desarrollo. A mí me gustaría comenzar preguntándole a nuestros panelistas cómo es que surge la idea de trabajar las masculinidades y el reconocimiento de la violencia de los hombres. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Bego, porque es algo que nos ha llamado la atención. No sé, Reta René, igual cómo comparta esta visión, pero cada vez que se habla de erradicar la violencia contra las mujeres y llama la atención que los hombres hagamos algo, son las mujeres quienes convocan. Muy pocas veces somos los hombres quienes nos convocamos para dialogar y mirarnos desde otra perspectiva. Y no es casual que el tema de las masculinidades hayan aparecido por el feminismo, pues. No, ni siquiera como los hombres quienes dijimos, oigan, hay que dialogar. Y en los últimos años hay esfuerzos de compañeros. Pero bueno, ¿qué es esto de las masculinidades? ¿O cómo arranco? Voy a transitar desde lo personal
pasando esto de lo personal es político del feminismo, yo estaba en el 98 estudiando psicología en la UAP, yo soy de Oaxaca, y mi hermana es feminista, es doctora en historia, y estaba en el Centro de Estudios de Género, y me dice, oye, ya te inscribí en un curso que es para hombres, y tú que eres psicólogo, te va a servir, ¿no? Bueno, ¿de qué es? Se llama masculinidad y cultura. No sé ni idea que sea eso la masculinidad, ¿no? Pero bueno, si me dice que va a servir, me va a servir. Entonces atravieso una serie de experiencias donde me empiezan a mover el tapete muy canijo, ¿no? Decía, no, pero yo no soy machista, no. Es como para hombres machistas. Yo no, yo estudio psicología, ¿no? O sea, como parece ser que por estudiar psicología ya me liberó de todo eso. Y cuando empiezo a entender que hay una cultura que me enseñó a mí como hombre a aguantar vara, no llorar, yo no golpeaba efectivamente, me da mucho miedo pelearme. Sin embargo, sí aplaudía la violencia que generaban mis cuates, ¿no? Entonces era como decía, pero es que no soy violento porque yo no les pego, pero pues me burlo, me mofo. Y esto lo fui aprendiendo con el modelo que Gendes tiene en la Ciudad de México, y en Puebla también se reproduce, que es el libro de Antonio Ramírez. Entonces yo dije, no, yo no soy violento porque yo no hago eso, yo no soy machista porque yo no hago eso. Y entonces a partir de ese seminario a mí me invitó mucho a reflexionar al revés. Yo les digo, yo empecé a trabajar con hombres, o la masculinidad al revés, es decir, empecé desde la teoría y después vino la experiencia personal. O sea, era teórico de las masculinidades, ¿no? Lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, era como, intelectualmente lo tenía, pero en lo personal no lo vivía, pues, ¿no? Es decir, yo negaba que yo era un hombre machista, yo negaba que era violento, yo lo negaba porque ya había leído perspectiva de género. Entonces parece que por decreto ya se me quitó. ¿Y cómo arranca este tema? Pues así, ¿no? Enfrentándome conmigo mismo, enfrentando miedos, dándome cuenta que sí era machista, y que bueno, el modelo de atención que de Cecebin Gendes ahora pues me ha invitado como a meterme más, a revisar mi experiencia personal y cómo esto se ha traducido en formas de violencia contra las mujeres y contra otros hombres, ¿no? Contra aquel que yo siento diferente. Entonces, trabajar el tema de las masculinidades me ha invitado a ir más allá de una visión binaria, ¿no? de lo hetero, sino también entender y comprender que en esa diversidad que vivimos, cómo me ha costado a mí aprender también a convivir desde todas las diferencias, ¿no? Porque yo soy Oaxaca, tengo un hermano que era homosexual, vivía mucho con la comunidad Mushe, y yo viví la homofobia a partir de otros lados. Entonces dije, yo no quiero ser eso. Entonces también aprendí la homofobia como otras prácticas de violencia hacia todos aquellos que fueran y se parecieran femeninos. Es decir, cómo entonces aprendí un modelo de esta masculinidad, ¿no? Tradicional, un machista, y decir, no, yo no quiero eso en mi vida, yo no quiero que se traduzca. Entonces también generaba violencia desde otra perspectiva contra este hermano, porque mis pares, además mi socialización de la infancia y la adolescencia fueron con hijos de internos del Cerezo y con hijos de militares de tropa. Entonces ya se imaginarán esta socialización. ¿Qué me rescató a mí? Que mi mamá, mis tías, mis abuelas, mis hermanas como me enseñaron algunas cosas, y mi papá de alguna otra manera como esta cuestión de respetar, ¿no? Yo vengo de una familia que son profesores de educación primaria de la época de la masificación de la educación en México, y pues me dieron como estas bases, porque no sé qué hubiese pasado conmigo, ¿no? Yo me pregunto, si ellos no hubiesen estado presentes, y ella sobre todo, ¿dónde estaría? No sé, estaría en un problema de salud por adicciones o metido en delincuencia, porque muchos compas quedaron ahí, ¿no? Otros salieron adelante a partir de eso, ¿no? Con todas las condiciones. Entonces, bueno, yo les comparto esta primera experiencia, el primer momento, como también a la reflexión de lo personal. A veces creemos que eso no nos pasa, porque yo no me parezco a los otros, pero a lo mejor me parezco a otros que también podemos generar violencia. Y el estudio de las masculinidades nos invita como a explorarnos primero, a ver cómo estoy, para después entender y comprender la lectura, me parece.
Gracias, Cirilo. Me gustaría que René nos explicara un poco cuál es el trabajo de Gendes y, por supuesto, también esta aproximación tuya acerca del trabajo de masculinidades, de nuevas masculinidades, pero sí también la asociación, de qué va su trabajo, más o menos. Gracias, gracias, Cirilo. Bueno, primero, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la asistencia. Bueno, primero, la organización de trabajo, que se llama Gendes, significa Género y Desarrollo, nació porque sus fundadores se percataron que muchos de los problemas sociales que podían estar sucediendo en nuestro país, pero también en otros lugares, podían deberse a cómo nos construimos como hombres. Es decir, fenómenos quizá ya muy conocidos como la violencia hacia las mujeres, pues tiene que ver con esos aprendizajes que hemos tenido como hombres, pero también otras cuestiones como, por ejemplo, adoptar posiciones de riesgo para la salud o inclusive para la vida misma, en este afán por demostrar que soy más hombre que. Cuestiones como la trata de personas, ¿no? El hecho de que los hombres tengamos un aprendizaje de la sexualidad muy genitalizada y donde objetualicemos a las mujeres como algo de consumo, pues favorece que haya trata de personas para explotación sexual. La misma violencia social podría estar muy relacionada con esta manera de cómo nos construimos los hombres en este afán por competir, por estar tratando de sobresalir respecto a otros hombres, y donde la violencia suele ser como un medio que aprendimos de forma muy temprana para relacionarnos con otras personas, ¿no? Ya sean nuestros pares, nuestros enemigos, lo que sea, ¿no? Entonces, Gendes tiene como este objetivo de tratar de ver estas construcciones de las masculinidades, de qué manera tienen incidencia en muchos fenómenos sociales. Y también al mismo tiempo nació muy asociada a un modelo para trabajar violencia masculina. De hecho, uno de los fundadores de la organización es Antonio Ramírez. Él desarrolló un modelo para trabajar con hombres que son agresores en el ámbito de la familia. Este modelo tiene más o menos, un poco más de 30 años de haberse creado, y de hecho año con año hay como una revisión para ver que responda a los nuevos retos y nuevas. Feministas o igualitarios o lo que sea no bastan para desactivar muchas creencias que yo invisibilizo a lo largo de mi vida, ¿no? Para mí un ejemplo muy claro y muy contundente fue que pues yo hasta hace unos 3 años, yo tengo 2 niñas, una ahorita tiene 9 y otra 10. Me parecía como normal que mi esposa pidiera permiso en su trabajo para atender cuestiones de la escuela, porque yo pensaba que en esta estructura patriarcal ella tenía mayor facilidad para pedir permiso en su trabajo que yo, ¿no? Y entonces en algún momento caí en la cuenta que en realidad estaba dejando de asumir mi responsabilidad política de yo en mi trabajo pedir permiso para ir a atender cosas que son de mis hijas, también son mis hijas, ¿no? Y entonces en esos ejemplos como aparentemente pequeños me doy cuenta cómo para mí sigue siendo difícil ver los privilegios que tengo como hombre, y no siempre veo a primera instancia las situaciones que viven las mujeres, ¿no? Entonces el hecho de trabajar en Gendes con otros hombres que vamos trabajando nuestras violencias, pero sobre todo en este diálogo que puedo tener con compañeras, ya sea mi esposa que es feminista u otras personas que están a mi alrededor, me es más fácil a través de esa conversación darme cuenta de los privilegios que todavía tengo, o de esas violencias sutiles que todavía ejerzo porque ni siquiera me doy cuenta que las estoy ejerciendo, ¿no? Entonces la masculinidad a final de cuentas para mí se convierte en una aventura para ver de qué manera yo estoy actuando como un hombre que en ese actuar aparentemente buena onda, aparentemente liberal, aparentemente de avanzada, etcétera, etcétera, en realidad hay ciertos puntos ciegos que todavía sigo teniendo y que me hacen relacionarme, sobre todo con las mujeres, de una manera desigual, ¿no?
Entonces, creo que es una aventura que vale la pena, ¿no? Porque al final de cuentas lo que voy obteniendo es, en el caso de mi esposa, una posibilidad de mejor relación. En el caso de mi relación con mis hijas, también una posibilidad de tener una forma de convivencia diferente a la que yo pude tener con mi padre, por ejemplo. Y a final de cuentas sentirme mejor conmigo mismo, porque voy haciendo cosas que me dan satisfacciones como cotidianas y permanentes, ¿no? en mi actuar como hombre, pues. Entonces, espero que de esta manera más o menos haya quedado claro qué significa esto de las masculinidades y sí, las ventajas de ello, ¿no? Ok, muchas gracias, René. Mencionabas justamente el tema del cuidado. Nosotros tenemos muy naturalizado el tema del cuidado como una parte de la feminidad. Parece que las mujeres nacemos con estas dotes de cuidadoras de todo el mundo. Trabajo en esta organización que es MUPAS y que trata de erradicar la violencia de mujeres contra mujeres, y no deja de ser muy interesante que hoy estemos trabajando o platicando con hombres que trabajan la violencia de los hombres. Eso es muy interesante para mí. Justo en esta asociación de MUPAS llevo a cabo una investigación desde hace un par de años en los vagones confinados de metro y metrobús. Los vagones confinados están ahí solamente para mujeres. Y ustedes pueden ver en la entrada de esos vagones las calcomanías o la leyenda mujeres, niños y discapacitados. Hasta ahora, antes eran también ancianos. Ahora ya quitaron ancianos y ya solo son discapacitados. Yo siempre he tenido esa curiosidad, ¿por qué los hombres no pueden cuidar hombres ancianos? ¿Por qué los hombres no podrían viajar con hombres discapacitados? O sea, esa idea la tenemos muy naturalizada. En realidad nadie se lo cuestiona. ¿Por qué las mujeres tendríamos que cuidar a los discapacitados del mundo, a los ancianos del mundo, a las embarazadas del mundo? ¿Qué es eso tan brutal que les enseñan a los niños desde que nacen, que les hace no poder cuidar a los demás? Yo no tengo esa experiencia, tengo que ser honesta y decir que conozco muchos hombres de los cuales me siento orgullosa y con los que me siento muy acompañada. Entonces, ¿cuáles son esos hombres? Que seguramente los hay, porque tenemos tasas alarmantes de feminicidios, de violaciones, de abusos, sí los hay, pero los hombres de a pie, los hombres que no son tan violentos, los hombres que están cuidando a sus esposas, que están trabajando hombro a hombro para cuidar a sus hijos, esos hombres que se transportan en el metro, no todos son brutales. ¿Por qué no podrían cuidar? ¿Por qué tenemos todos tan naturalizado el tema del cuidado? ¿Por qué tendría que descansar sobre las mujeres? Carol Gilligan tiene un libro muy interesante que se llama La ética del cuidado, y en La ética del cuidado nos dice que hasta que no se democratice el tema del cuidado y los hombres y las mujeres seamos capaces de cuidarnos unos a otros, no vamos a tener una sociedad igualitaria. Me parece muy lógico. Es verdaderamente difícil para un hombre pedir un día de descanso o permiso para cuidar a su hijo enfermo. El mismo jefe lo encuentra fuera de lugar. No parece tener sentido ni lógica. Si tiene mamá, lo lógico es que esa mamá pida permiso, falte, se le descuente y todo lo demás que tiene que ver con el cuidado de la familia. No solo para la familia, no solo para los hijos. Ahí entran también los abuelos, los enfermos, toda la gente que está mal en la familia tendría que ser cuidada por una mujer. Tiene que ver con la educación y, por supuesto, asociaciones como la de Gendes y con ¿cómo se llama? El Colectivo Equidad. Colectivo Equidad. Es que como sales en varones en la intimidad y hombres reconstruyéndose y todas estas cosas, no sé cuál mencionar. En fin, son muy necesarios, porque entonces nos hacen darnos cuenta de que hay muchos hombres que son sensibles, que están más que interesados en construir nuevas relaciones, nuevas formas de asociarse incluso entre ellos, porque sabemos perfectamente que el machismo no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres, y por eso estamos reunidos aquí hoy. Me gustaría mucho que ustedes nos ayudaran contándonos un poco. Yo tengo la idea que desde Judith Butler, el tema de la performatividad,
de cómo es que la educación nos va conformando o nos va deformando y nos va imponiendo tareas y nos va asignando roles en la sociedad. Me gustaría que ustedes nos contaran más o menos cómo trabajan el tema de esta educación desde la infancia. Me metiste mucho ruido. Es que cuando hablaste de cuidados recordé un pasaje, no de la Biblia, sino mío. Yo hace muchos años, cuando mi hermana se enfermaba, le decía, ve al médico. Bien buena onda, ¿no? Así bien chido. Pero yo no entendía por qué decía que me fuera al médico. Si yo le digo, alguien puede decir, oye, pues qué buena onda, quieres a tu hermana. No, lo que pasa es que detrás de eso, de ver al médico, yo estaba desesperado porque yo no sabía qué hacer. Yo no sabía lo que le pasaba, yo no sabía, o sea, no había aprendido a cuidar. Yo fui cuidado, yo soy hijo chico en mi familia. Entonces yo fui cuidado por mis abuelas, por mis tías, por mi mamá, por mis hermanas, que aprendí a ser cuidado. Es un privilegio impresionante, ¿no? Decir, pues ya sé lo que me falta, ¿no? O sea, no necesito a veces decir mucho. Y cuando mi hermana se enfermaba, yo me enojaba. Y decía, pero ¿por qué tanto enojo? No, a ver dónde viene. Porque no sé qué hacer, no sé si te mido la temperatura, no sé qué hierbita te tengo. Bueno, en Oaxaca, saben que todo para todos usamos hierba, ¿no? Hasta para el mezcal echamos hierba para que nos cuide. El asunto, yo no sabía qué hacer. Y cuando pasaba con mi mamá, pues mi mamá se levantaba con temperatura y yo no sabía qué hacer. Y a mí me dio mucha tristeza darme cuenta que no he sido capaz, porque hasta la fecha hay todavía muchos rasgos, de eso. Como los hombres, algunos no puedo generalizar, pero no sabemos primero ni autocuidarnos, o los cuidados vamos. Hay un texto de Víctor Seidler, sociólogo, que se llama La sinrazón masculina, y dice que solamente los hombres vamos al médico para que nos quite el malestar, no por un cuidado de salud. Che, me duele la panza, ¿no? Como yo ayer, ¿no? La panza, ya es como que eso es normal, ya me tomé un té, ya algo, no, ya este es un bichito. Y pues ya, ¿no? La doctora me dijo, sí, tienes una pequeña infección, tómate esto, se acabó. Pero muchos no vamos hasta que nos dicen, oye, ya, la muela de juicio acabo de ir al dentista, hay que quitártela. Tienes ahí, hay que también hacer un cambio. ¿Por qué? Porque si no me lo dice mi pareja, oye, hay algo que está pasando contigo y que no es normal. ¿Te caen? Sí, bueno, pues entonces, ahora sí voy, ¿no? Vean cómo aprendimos los hombres a ser cuidados, que damos por hecho este mandato que decía que las mujeres nos tienen que cuidar a los hombres. Y la pregunta que tendríamos que hacer, que yo le invito a reflexión y cada quien verá si le entra o no le entra, es ¿en qué momento empecé a generar un autocuidado de mí, ¿no? O sea, yo en qué momento empecé a cuidarme, empecé a ir a chequeo médico, en qué momento, si decido no ser papá, voy a hacerme la vasectomía, ¿no? Digo, si ponen boletos 2x1 América Cruz Azul, a lo mejor hay una cola más grande y vasectomías al 2x1, ¿no? Con tu boleto. Pero no sé, pues. Y ahora con la pregunta que nos hace es que ¿cómo le hacemos para trabajar con hombres? Es que finalmente no es un rollo de religioso, de lo voy a hacer yo para que me creas, no, porque esto no va por ahí. Tiene que ver mucho con el cuidado, muchísimo, muchísimo. Tiene que ver en si son las 11 de la noche, me siento cansado, voy a dormir. Antes decía, no pasa nada, me desvelo, porque pues además mis cuates ahí están en el chat o están en el Facebook. Y si alguien dice, ¿a poco ya te vas a dormir tan temprano? Oye, es que me siento cansado. No, pues está bien, ¿no? Y hasta se sacan de onda. ¿Y por qué duermes temprano? Pues porque cuando me metí al estrés del doctorado, no me cuidé y me generé una alergia. Y yo ya no quiero vivir con esa alergia. O sea, ya está ahí. El nivel de estrés me sale en la urticaria, en unas ronchitas y se me pasan las 2 horas. Pero yo no quiero eso en mi vida.
Digo, eso me generé por no quedarme y eso me dio mucho miedo. Dije, si en este momento de mi vida no lo estoy haciendo, ¿cómo le voy a decir a otros hombres que nos cuidemos? ¿Cómo vamos a cometer un autocuidado cuando ni siquiera yo lo hago conmigo? Yo vengo de familia diabética. Ajá, y entonces me dicen, ¿por qué ya no comes mucho azúcar? Le digo, porque cuando yo iba con mi familia, pues comemos pasteles con esplenda o poco dulce, le digo, entonces, pero a veces me doy cuenta es que yo no necesito llegar allá para empezarlo a hacer. Le digo, sí, de repente hago otras cosas, le digo, pero si algo que he descuidado también tiene que ver con mi salud física. Y la última que dejé desde hace mucho tiempo fue la emocional, ¿no? Entonces, pues, ahora que empecé mi proceso terapéutico, muchos dicen, ¿a poco también vas a terapia? Dije, no, es que no me tuvo que haber pasado algo, pues, ¿no? O sea, no es, a ver, tengo que tener depresión para ir a terapia, ¿no? Me di cuenta que había cosas que ya no me checaban conmigo ni con mis relaciones. Me significa cuando ni siquiera el que está enfrente va, ¿no? Entonces, si esta promoción del cuidado, a mí ahorita que decías me generó me regresó a esta experiencia de por qué me molesta que mi pareja o mi hermana o mi hija, en el curso, si a algunos hombres les pase, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me irrita? ¿Qué hay detrás de ese enojo? Entonces me parece que esa es la oportunidad de reflexionar para saber cómo me estoy generando un autocuidado, cómo estoy aprendiendo, pero también cómo lo comparto con otros compañeros en la familia, por supuesto de entrada, pero también con otros aceptar que eres falible, ¿no? Sí. Aceptar que no lo sabes todo, que no lo puedes todo, que no eres invencible, que no eres Iron Man. No, pues no he visto la serie, ¿no? Esta serie de películas, pero sí verme como, o sea, no reconocerme vulnerable, eso implica un reto. Muchos dicen, no, de algo tengo que morir, ¿no? No sé si le suena a alguien, si es un amigo, ¿no? Que algo borracho manejo mejor, ¿no? Total, pues es una fotomulta, ¿no? Pues sí, pero una fotomulta que genera un accidente y que es un daño para ti como para otros y para otras. Pues te está diciendo el médico o la médica que ya no tomes, que no pasa nada, que tanto es tantito. Sí, pero es un rollo de autocuidado. Entonces va por ahí, les dejo ahí como esta primera parte. Ok, René, gracias Cirilo. Bueno, digamos, el feminismo explica que digamos, los hombres estamos acostumbrados a usar los recursos de las mujeres para nuestro propio bienestar, ¿no? Y eso que teóricamente puede ser válido, en realidad esconde o más bien incluye muchas experiencias posibles, ¿no? Es un poco lo que comparte Cirilo. Pero por ejemplo, en mi caso, bueno, dos situaciones muy concretas. Una, yo en alguna época de mi vida siempre dije que no quería tener descendencia, ¿no? Y entonces en realidad nunca formalizaba parejas porque no tenía intención de tener descendencia. Y para mí fue muy choqueante que estando con una persona a la que realmente amé, de repente dijera, es que contigo sí quiero tener hijos. Para mí fue así como, porque ni siquiera lo estaba pensando, ni lo habíamos hablado, ni nada, pues surgió así como si fuera una revelación casi, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué ahora digo esto si yo toda mi vida mantuve lo otro? Y lo que me di cuenta es que en realidad lo que pasaba es que tenía miedo a ser un buen padre para hijos o hijas que tuviera. Entonces, esta cuestión de por qué no cuidamos tiene que ver con emociones a veces muy profundas, ¿no? La otra tiene que ver con que para poder cuidar a alguien, lo primero que tiene que suceder es que te importe ese alguien. Y yo como hombre me di cuenta que usaba mucho a las personas. De hecho, en mis relaciones con pareja, nunca me cuestionaba cuáles eran sus deseos, sus ilusiones, etcétera, etcétera, al estar conmigo, y más bien de alguna manera yo satisfacía lo que necesitaba satisfacer
y no establecía un compromiso profundo con ellas. Y no me refiero a un compromiso de nos vamos a casar por la iglesia y eso, ¿no? Sino a ese compromiso de realmente conocernos, de realmente darnos afecto, de construir proyectos conjuntamente, si es que quería estar con ella y ella conmigo, ¿no? Es decir, en esta construcción de la masculinidad hay muchos elementos que complican que podamos cuidar a alguien o podamos cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque siempre estamos pensando en que alguien nos va a cuidar, ¿no? De hecho, yo 2 veces me esguincé el pie, el tobillo izquierdo. Las 2 veces estaba fuera de mi casa y regresé con mi mamita sagrada a que me cuidara mientras me restablecía, ¿no? O sea, siempre en mi imaginario estaba eso y jamás me cuestioné que pudiera ser de otra manera, pero jamás se me ocurrió pensar que yo pudiera hacer eso con otra persona, ¿no? Entonces hay una serie de aprendizajes que van naturalizando ciertas formas de pensar y ciertas conductas de las que no nos percatamos, ¿no? Y entonces un poco la idea es que si realmente queremos ser cuidadores, tenemos que, o sea, no basta la voluntad de serlo, porque tiene que ver con eso, con que alguien me importe. Y entonces si alguien me va a importar es porque tengo un sistema emocional mucho más rico para poderme relacionar desde ahí con otra persona, porque no puedo ser cuidador desde la cabeza. O sea, no es solamente saber cuál es la hierba exacta o la medicina correcta, tiene que ver con cómo puedo sentir a la otra persona, cómo puedo percibir qué es lo que requiere de mí en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera es medicina, a lo mejor lo que necesita es un abrazo, o eso que dicen de la sopita caliente o el caldo de pollo que cura todo, ¿no? Bueno, eso no es que lo cure todo, es que hay un afecto que está detrás de ese caldo o detrás de eso que se da, y entonces se implica un mundo emocional mucho más rico del que yo como hombre aprendí a tener, ¿no? Entonces creo que sí es un rollo que tiene que ver mucho con un deseo personal, pero también tiene que ver con una cuestión política y social, de que como hombres tenemos que empezar a pensar cómo debemos educar a los niños que vienen de otra manera diferente, porque cuando llegan a mi edad es más complicado, ¿no? Porque no es una cuestión solamente de voluntad, es una cuestión de cómo me construí como persona. Y entonces el rollo del cuidado, sí coincido con feministas que dicen que el cuidado es el centro, o sea, debería estar en el centro de la vida social y económica de todas las naciones, porque eso es lo que realmente va a permitir una manera diferente de estar, ¿no? Donde no sea la ganancia, donde no sea la productividad, donde no sea la competencia, sino el cuidado, el centro de la vida. Es una idea, o sea, realmente transformadora, realmente eso sí es revolucionario. En el momento en que como sociedad estemos preocupados más por el cuidado de la otra persona y por mi propio cuidado, mi propio autocuidado, es cuando realmente esta sociedad puede tener visos de realmente cambiar de manera muy profunda y muy radical, ¿no? Entonces creo que el cuidado sí es como básico en la discusión de las masculinidades, de los feminismos y del mundo que queremos crear, ¿no? Muchas gracias, René. Sí, mencionabas el tema del cuidado y el cuidado en la pareja es algo muy simbólico, pero también naturalizado. Vi hace poco una entrevista en Facebook, en redes sociales. Era un trabajo, una investigación en Estados Unidos, tal vez alguien de aquí lo vio. Era una chica que iba preguntando en un campus a varones, les preguntaba acerca de las relaciones sexuales. Entonces esta chica va caminando por el campus y le pregunta a un hombre, ¿hace cuánto que tuviste relaciones sexuales la última vez? Y el chavo le dice, hace 3 días. Ah, ok. ¿Y terminaste? Y le dice, sí. ¿Y en qué momento se terminó la relación sexual? Y dice, pues cuando yo acabé. Y dice, ¿sabes si tu pareja terminó? Dice, no. Y se fue haciendo la misma encuesta
con muchos jóvenes en el campus, y la abrumadora mayoría había terminado, no se había enterado de si su pareja había terminado también, y además la relación sexual terminó justo en el momento en que ellos eyacularon. Es parte del cuidado, de ese cuidado que no le damos a la pareja. Tal vez con el paso del tiempo algunos hombres se van volviendo empáticos y es maravilloso, pero sí es un primer abandono, porque les enseñan desde muy niños que lo primero en su vida son ellos, y que con que ellos estén satisfechos el mundo puede seguir rodando, ¿no? Yo hablaba de Judith Butler hace ratito y decía de esa performatividad. Los juegos, los juguetes de los niños, por ejemplo, son las formas en las que ellos van entendiendo su forma de ser y de estar en el mundo. Es todavía algo que da miedo, la forma en la que a los niños se les compran armas, o se les compran muchos juegos que son para desempeño físico, y a las niñas cosas que les enseñen el cuidado, y si no son muñecos, es la limpieza. Solo algunas personas se atreven a comprarles a las niñas, no sé, algo que tenga que ver más con el movimiento, algo más motriz, algo más audaz. Y cuando algunas familias sorprenden a niños jugando con muñecas, bueno, ¿no? Es el acabose. Y cuando sorprenden a las niñas jugando con carritos, pues es exactamente lo mismo. De esa performatividad hablaba hace rato. Los juegos que tienen los niños los enseñan más o menos su lugar en el mundo y lo que se espera de ellos en el futuro. Si a eso le agregamos, como dice Marta Lamas, la forma de aprender, que es por el ejemplo, pues entonces ellos van viendo al papá, y el papá tiene una forma de ser que ellos introyectan, y también las niñas van aprendiendo de la mamá otra forma de ser introyectada. Esto pues ya nosotros tenemos muy claro el tipo de violencia que vivimos en este país, y lo que no tenemos es cómo es que lo vamos a cambiar. Y creo que ahora estamos muy enfrentados entre las que nos llamamos feministas y la sociedad. Muchas veces las personas que no son feministas o no se asumen como tales, hombres y mujeres, se sienten muy violentados, se sienten muy enojados, pero creo que vale mucho la pena detenernos para pensar cuál es la propuesta. ¿Por qué nos espanta o nos enoja tanto que las feministas, por ejemplo, vayan gritando, no quieran hombres en el principio de la marcha? ¿Por qué algunos hombres no pueden respetar que esos contingentes lleven solo mujeres en el inicio? ¿Por qué se les llama feminazis a las mujeres que quieren, que son feministas? ¿Qué implica esa palabra? ¿Por qué es otra forma de violencia? Creo que ese tema de las descalificaciones es algo que ustedes han trabajado. Alguna vez te escuchaba a ti, Cirilo, hablar de ese tema de descalificaciones como feminazi, como, no sé, algunos otros. No sé si nos puedan hablar un poquito de eso. Sí, creo que el título de conversatorio es muy provocativo, en el buen sentido, pues la palabra, claro, no que nos provoque, nos invita a la reflexión. Violento, yo he trabajado con chicas universitarios, y tienen muy claro que, sobre todo las chavas, tienen muy claro una parte, pero hay otra que se está moviendo que me llama mucho la atención, tanto con los chavos como con las chavas, y es este principio de nombrarles de formas violentas a expresiones de lucha por los derechos, como son las compañeras feministas, ¿no? Antes lo escuchábamos, o yo lo escuchaba y decían, la feminazi, pero los últimos 2 años trabajando con jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla, se está traduciendo ya incluso con una expresión de odio. O sea, digo, si antes era grave, ahora me llama la atención, porque ya viene con una connotación de odio, la forma en cómo lo expreso. La verdad es que es muy radical, ¿no? Para los hombres es así como la desestructuración máxima de mi mundo de conformidad y de comodidad, y no sabemos cómo lidiar con eso. Y entonces el feminismo en realidad no es una propuesta que tienen las mujeres para las mujeres, es una propuesta de las mujeres para reordenar la sociedad. Y ese es el reto que debemos entender los hombres, porque si no, realmente no estamos entendiendo nada, y nos va a rebasar en todos los ámbitos, no solamente en la relación de pareja. La manera como se hacen negocios cada vez es más femenina, por ponerlo en esos términos, cada vez es menos
la productividad, la competencia, es más el servicio, es decir, el cuidado. Los estilos de liderazgo agresivos cada vez son menos importantes y se valora más la capacidad de generar equipos de trabajo, que es una habilidad más femenina en esos términos duales, ¿no? Es decir, la sociedad se está reorganizando y en esa reorganización la forma tradicional de ser hombre no está encontrando lugar, ¿no? Y entonces, como hombres, debemos ponernos la pila lo más pronto posible de que esta es una invitación para que cambiemos juntos, hombres y mujeres. Ahora, eso implica que busquemos estos cómos, estos espacios, que no es fácil. No creo que haya respuestas como sencillas y únicas, ¿no? Lo que hacemos Cirilo y yo, o las organizaciones o los colectivos con los que participamos o convivimos, pues es parte de esa apuesta por querer generar otras respuestas de los hombres a estos nuevos retos, pero seguramente habrán muchas otras más, y el hecho de que ustedes están aquí seguramente genera mucha esperanza de que hay gente deseosa de entender lo que está pasando y de poder actuar de una manera diferente a la que nos dijeron que era la manera de Pedro Infante, justamente, ¿no? Sí, claro. Marcela Lagarde, en su libro Claves feministas para la negociación en el amor, dice que estamos acostumbradas a relacionarnos de formas idealizadas. Yo les llamo asimetrías naturales. Estamos acostumbradas a que los hombres sean más altos que las mujeres, a que sean más inteligentes que las mujeres, a que sean más ricos que las mujeres, a que sean más fuertes, a que sean más, a que lo sepan todo. Y yo creo que eso también a ellos les angustia un poco. Yo también llamo a eso angustia por desempeño. Creo que los hombres de repente deben estar angustiados por tener que saberlo todo, satisfacer todo, enseñar todo, proteger de todo, y que esta tradición machista les ha quitado la oportunidad de la sensibilidad, la oportunidad de la fragilidad, el goce por el sentirse necesitados y no menoscabados, precisamente por reconocerse frágiles. Nos piden aquí, y precisamente por eso toco el tema, nos piden aquí en redes sociales que hablemos de los celos, que hablemos del amor romántico como una herramienta violenta que subsume a las mujeres en una dependencia que casi siempre tiene que ver con los celos, el control, la dominación y una serie de estereotipos que parece que plantan ahí las bases de una relación perfecta. No sé cómo lo aborden ustedes en Gendes o el tema de los celos específicamente es lo que me están preguntando. ¿Qué les parece a ustedes que tenga que ver con el machismo? Y sabemos que muchas mujeres han muerto precisamente por ese tema de los celos. Muchas más mujeres que hombres. No queremos que nadie muera por ese tema, pero es algo que nos están preguntando ahorita en redes sociales. Yo les comparto nada más muy rápido. Yo la primera vez que fui a terapia fue por celos. Y fui no por lo que le estaba generando a mi pareja, sino porque yo no me aguantaba. Yo no podía, era así, ¿por qué estoy así? O sea, a mí no me importó la violencia contra mi pareja, así se los digo en ese momento. Si no era porque yo no aguantaba, no podía dormir. Y dije, no, pues creo que sí estoy mal, ¿no? O sea, así como, hasta lo puse en duda. Y ya cuando fui con la terapeuta, en ese momento, estoy hablando del 2003, 2004, dice, es que ya no me aguanto. Me dice, oye, pero ¿qué es lo que está pasando contigo? No, pues es que está siendo muy feo. Le digo, yo no pensé que fuera así. Entonces, lo que me di cuenta era que yo he aprendido de otros hombres a que pues, somos los que tenemos el poder sobre las parejas, las mujeres. Y me di cuenta a partir de... dicen que lo personal es político, es el feminismo, y efectivamente, porque cuando empecé a trabajar el tema de violencia en el noviazgo por ahí del 2001, pues sí, yo lo estaba viendo en los otros, pero no quería ver en lo mío. Es bien chido, ¿no? Ser investigador, investigar a los otros, pero nunca a uno mismo, ¿no? Y me di cuenta que todo aquello que yo estaba dando, que estaba ya, era una forma también de expresiones que yo hacía. Mi pareja dice a veces, lo que vemos en el otro es de lo que carecemos nosotros mismos.
sopa, ¿no? Así cuando me lo dijo, dije, pues ya lo apunté para ir a terapia en esos últimos años. Pero en ese momento yo sí lo veía como algo que era normal conmigo como hombre. El problema es que empecé a hacer una persecución vía telefónica, ¿no? Oye, ¿por qué estás? Y es que sí vas a estar, ¿no? Y eso me hizo recordar que yo les ponía en los chavos, en las chavas, mis padres en ese momento les decía, oye, ¿y qué pasa cuando tu novio te se enojan, ¿no? Y yo me quedé en el último score de 60 llamadas perdidas de una chica. No manches, tú marque hasta que tuve que apagar mi teléfono. Y a mí me dio miedo darme cuenta que estaba haciendo algo similar. O sea, no igual, pues, pero estaba haciendo igual como estos compas. Dije, no, o sea, y yo me consideraba un hombre no violento, pues. Y este tema de los celos está montado en donde pues, los hombres mandamos y estas ideas culturales, ¿no? En el modelo, como dicen, ahora voy a spoilar, ¿cómo se llama? Spoiler, voy a spoilear el modelo. Porque hay una parte en donde a mí me enseñó el modelo a darme cuenta estos códigos culturales, es decir, cómo hay una creencia cultural, social que está de manera no consciente, pero así actuamos los hombres. Un código que yo tenía era: las mujeres tienen que obedecernos a los hombres, y las mujeres están dispuestas a todo para los hombres, y los hombres sí podemos salir con las amigas, las mujeres no, con los amigos. O sea, ¿en qué nivel de violencia estaba? Porque ya inicia el proceso violento. En lo que pienso, ok, ya está ahí, puedo parar, pero me sigo. Y entonces mis celos eran de mantener control y dominio. Se los comparto más de manera personal, porque me dicen, oye, pero tú no eres celoso. Le digo, sí, pero no se te nota, ¿no? Así como la buena ondez, ¿no? No, pues es que ya voy al grupo, ¿no? Muchos podemos escudar de que vamos al grupo. No, les digo, es que ya me di cuenta de lo que sí pasa conmigo y he aprendido a pararlo. ¿No es sencillo? No. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron una idea de que los hombres cómo podemos dominar en la relación. Desde las flores, los chocolates, el gusto, el like. Ahora no, en tiempos de las redes sociales, el like, ¿no? El de, pues me dio like, le doy like, pues si nos queremos, ¿no? Pero ¿por qué mi publicación no le dice like, no? Está cañón, o sea, la transformación de las redes sociales es eso. ¿Por qué le diste me gusta a la foto de tu amigo? ¿No? O sea, y creo que Coral Herrera, que ha hecho un trabajo impresionante en sus blogs y un libro, ella nos va a venir a hablar del amor romántico y cómo se genera y se controla a partir de aquello, de la buena hondez del amor, pues, ¿no? No, pues si te mira, te regala chocolate, te regala tus flores, te lleva a comer sushi, ¿no? Eso es buena onda. No, lo que pasa es que es una de dos, o está en el ciclo de la luna de miel de la violencia, y no quiero enfrentar eso, y entonces es una manera de escudarnos, ¿no? Pues para que no se enojen, no, pues hago lo que ella quiere, ¿no? Finalmente no es una ilusión de alternativas, porque no estoy siendo honesto con mi pareja, ¿no? Y las compañeras, cuando algo no les parece, le dicen, a ver, quiero hablar contigo. Y vean los memes en las redes sociales, son impresionantes, de formas de contenidos de violencia en las relaciones de pareja. Cuando tu pareja te dice quiero hablar contigo, o sea, ¿no? Y vean los memes, son las mejores expresiones de cómo configuramos los celos y el maltrato hacia las compañeras, ¿no? En nombre, y nos da risa que ese es el asunto, ¿no? Hemos minimizado y hasta darle un sentido del humor, y lo pongo entre comillas, a la violencia y los celos, ¿no? Un poco de lo que tenía que ver con este neologismo de la friend zone, ¿no? El 14 de febrero, los soldados caídos, ¿no? Parece que una mujer que recibe chocolates tendría que estar obligada a decir que sí, y tendría que estar obligada a salir, y si no, pues es violenta, es una bruja, es una maldita, porque aceptó los chocolates y me puso en la zona del amigo, ¿no? Es otra forma de violencia. El caso ahorita del de los 37 pesos, ¿no? ¿Cómo sonaba? Ay, yo no lo conozco, por favor, cuéntame. Creo que algo así, ¿no? Le invitó a tomar un helado y entonces parece como esta mercantilización del cuerpo, ¿no? O sea, yo no necesito ser proxeneta para funcionar como proxeneta. O sea, estoy comprando algo que la otra compañera ni siquiera sabe.
cómo aprisionan los cuerpos, la emoción, la sexualidad, el erotismo, acuérdate que invitan a tomar, entonces la chava dice, no, pues, pues no sé si palabra más, palabra menos, ¿no? Como que no quiero, algo así, ¿no? Y hay un reclamo de, pues, oye, pues ahora págame los 37 pesos que invertí en ti. O sea, y eso me recordó algo, una anécdota. Espérame, porque yo les decía a los chavos cómo ligan ahora, y es bonito, es chido. Pregúntenle a los adolescentes cómo ligan ahora, y es muy interesante las estrategias, porque finalmente siguen siendo cuestiones de conquista y una cultura patriarcal. Pero decía un chavo, le digo, y cuando la chava te dice que sí, ¿qué haces, no? Bueno, ¿qué haces para ligar? Me dio unas estrategias. Y si te dice qué onda, sí, ¿qué valoras? ¿Que te haya dicho que sí o todo lo que invertiste? No, pues todo lo que invertí. No le dije invertir, salió ahí. Y digo, cuando te dicen que no, pues está canijo, porque pues, oye, dejé de hacer cosas por invitarla, ¿no? O sea, la mercantilización de la vida emocional y además apropiarnos del cuerpo, su sexualidad, un despojo en realidad, ¿no? Rita Segato tiene un planteamiento ahí también muy importante. Y su participación en la problemática también de la pareja, ¿no? No voy a ahondar en ese tema, estamos hablando de Violento Yo, pero sí me gustaría, quise tomar esta pregunta para responderla desde la perspectiva de Mupasi, lo que tiene que ver con la violencia entre mujeres y también con la violencia familiar de la que también somos parte, ¿no? Tengo otra pregunta para nuestros panelistas, ¿qué son las masculinidades? Esa ya creo que la contestaron. ¿Pueden los hombres ser feministas? ¿Qué opinan? Bueno, yo soy de la idea que nos sumamos en esta parte teórica, política y social, y yo en lo personal digo que no, porque el feminismo nace a partir de este modelo de opresión que han vivido las mujeres, en la que hemos vivido los hombres por el cuerpo que poseemos, no se compara. Podemos ser aliados del feminismo, podemos acompañar el tema feminista, y por ahí hay una ilustración en el Facebook que dice, un hombre no necesita ser feminista, tiene que hacer su espacio feminista. Pues usémoslo. Si soy jefe de recursos humanos, yo Cirilo, y me gusta el feminismo, lo hago, o sea, no necesito ponerme un adjetivo, lo hago porque sé que esto va a beneficiar a hombres y a mujeres. Esa es una postura muy personal que tengo y así lo he reflexionado. Hay quienes lo asumen desde ahí, adelante. Bueno, tampoco soy el evangelizador, pues, ¿no? Decir, no, así no es, no, compañero. Ok, tengo aquí una pregunta. ¿La infidelidad se considera violencia? Antes de que contesten nuestros panelistas, diría que depende del acuerdo que tenga la pareja. Hoy las parejas ya no son como eran hace 50 años, ¿no? Con esta obligatoriedad de la monogamia. Hay parejas poliamorosas, hay parejas swingers, hay parejas abiertas, hay parejas cerradas. Más bien depende del acuerdo que tenga esa pareja. Si el acuerdo en la pareja, y no puede ser tácito, sino que tiene que ser expreso, si el acuerdo es monogamia, por supuesto la infidelidad es violencia. Pero si el acuerdo es abierto, pues entonces ya tendrá que ver con lo que cada quien haya pactado. Eso es lo que yo entiendo. No sé qué opinen ustedes. Estoy de acuerdo. Yo les voy a compartir un ejercicio que hago. ¿Se acuerdan que les dije que qué esperan los hombres de las mujeres en una relación? ¿Qué esperamos y qué tememos los hombres? Y lo mismo se los pregunto a las chicas, o sea, siempre hago ese ejercicio desde que tengo uso de razón. Y la infidelidad, uno de lo que temen las mujeres y de los hombres en una relación, la infidelidad está entre las tres primeras respuestas, ¿no? Les pongo lluvia de ideas, les digo, no reflexionen la respuesta, simplemente lo que les venga a la mente. Pero cuando hacemos esta pregunta, bueno, ¿qué es lo que a las mujeres les afecta de la infidelidad? Ellas hablan, no, pues es que mira, invertimos tiempo, mis afectos, la confianza, etc. O sea, ellas empiezan a hablar de esto, porque está montado, sí, finalmente el amor romántico y todo. Pero ellas dicen, no, o sea, es que me afecta porque yo deposité toda la confianza en él, ¿no? Cuando la pregunta la regreso ahora con los compañeros, ¿y qué es lo que a los hombres nos mueve de la infidelidad? Pues hay un silencio así como fatal, ¿no?
No, pero pues es que qué mala onda, ¿no? Hasta que alguien por ahí se ha atrevido y ha dicho, pues es el orgullo, ¿cómo? Pues qué van a decir mis compas, ¿no? Que a mí me pusieron el cuerno, no. Eso ha pasado en los ejercicios que hago. Por eso el tema de la infidelidad, más allá de verlo como un concepto teórico, retórico, es ¿cuál es mi experiencia como hombre frente a la infidelidad? Ah, porque entonces yo sí lo puedo hacer. Y les voy a decir una frase cínica que me dijo un cuate aspirante al MP hace años, que me tocó dar un taller en la para la Procuraduría ahí en Puebla. Y él dijo frente al grupo de compañeros y compañeras: cese infidelidad hasta que te cachen, ¿no? Y una de sus compañeras se paró y dice: no manches, si así vas a procurar justicia, mejor sáquenlo, ¿no? O sea, eran entre cuates, pero imagínate un hombre que está pensando eso y que va a ser Ministerio Público, y cuando llegue una chava por cuestiones de violencia, o sea, es eso, ¿no? Es cómo aprendí, cómo configuré moralinamente el concepto de la infidelidad. ¿Sabes qué? Pues sí, compañero, pues no tengo este acuerdo contigo y pues bye, ¿no? Porque sí me afecta. Pero en el caso de los hombres que a las mujeres, sus parejas cometen infidelidad, vean los niveles de violencia que existen. Más allá, digo, pues es un tema que nos llevaría mucho rato compartirlo, reflexionarlo. Es como lo conceptualizo. Sí, ¿sabes qué? La neta fue infiel. Pues no, la neta mejor me muere, ¿no? Está bien, es válido que digas, no me late. Pero pues tampoco hay que ser cínico, ¿no? Decir, ay, no, pues pero yo sí. Porque como dice el padre Beto, las catolicadas tenemos tanta moral que hasta tenemos doble, ¿no? Bueno, no me queda más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy, a los que nos acompañaron en Facebook, que lamentablemente tuvimos que suspender la transmisión porque se nos acabó la batería del teléfono. Por supuesto a nuestros panelistas que nos acompañaron y que respondieron generosamente todas las preguntas que ustedes nos mandaron y también las de internet. Y me quedo con una reflexión de Beatriz Preciado, que va por la abolición del género. Ella más bien piensa que todas estas ficciones políticas, como ella las llama, deberían abolirse. Nosotros deberíamos de dejar de asumirnos como hombre o como mujer y tratar de ser más persona, digo yo, simplificándola muchísimo. Muchas gracias por todo, buenas noches y bueno, seguimos a sus órdenes. Sigan nuestra página, Mopaz, gracias por todo. ¿Te quieren decir también una palabra ustedes? ¿Quieren despedirse, por favor? No, pues nada más, muchas gracias y ojalá no sea la última vez que nos veamos. Hay muchos medios por los que podemos comunicarnos ahora, entonces pues muchas gracias por todo. Sí quiero agradecerte, Vero, porque detrás de todo este escenario, de este espacio, además de que yo estoy enamorado de este lugar, desde que está padrísimo, no, de verdad me siento muy contento en este lugar. Sí te quiero agradecer porque detrás de poner un evento en Facebook hiciste todo un movimiento, lo platicamos hace ratito. O sea, no sé cómo lo lograste. En Puebla queremos hacer algo similar, llegan 2 hombres, ¿no? Llegan 5 mujeres o 10 y sin embargo que ustedes también hayan sido usando esta palabra de cómplices, ustedes han sido cómplices de este proceso, también yo me siento esperanzado de que hay hombres que quieren hacer algo distinto, que se están dando cuenta de eso distinto y que seguramente van a encontrar muchas cosas en sus vidas que quieren mejorar y yo le agradezco también mucho a René, hoy aprendí muchísimo, René, gracias, y Vero, de verdad te agradezco mucho de todo corazón desde que hiciste la invitación y mira cuánta gente, de verdad, dejando a un lado algunas actividades seguramente muy valiosas, pues están aquí y eso hace que esto crezca. Pues, las revoluciones no son grandes, viene desde lo personal en lo social. Gracias y de verdad a ti porque si no estaríamos aquí. No, muchas gracias. Gracias a todos y un aplauso para ustedes. Gracias.